Hola a todos, esto es Caza Etapas, tu podcast de ciclismo. Aquí estamos, otro programa más y ya van 35 en el espacio dedicado a los amantes de las dos ruedas. Soy Pablo Pastor y me acompaña, como siempre, Pau Hernández. Hola, Pau. Hola gente, aquí estamos una semana más, la primera semana que venimos después de un descanso y este descanso hay que quitar a nuestros oyentes de la incógnita, ¿no, Pablo? Tienen que saber quién es el que se ha puesto los grilletes, quién ha saltado al vacío, quién ha caído por el precipicio. Confieso, he sido yo. He pasado a una nueva fase de la vida. Bien, Pablo, sé que eres un tío sensato, sé que has elegido bien y desde aquí enhorabuena, ya te lo he dicho personalmente y nuestros oyentes que sepan que ha elegido bien y que aunque ha pasado a una nueva vida, veremos si mejor, seguro que sí. Pero tranquilos, el ciclismo seguirá siendo mi amante bandido. Buen amante, Pablo, buena lección. Ya sabéis que nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, @cazaetapas_. Podéis escucharnos tanto en iVoox como en Spotify, como en Google Podcast, en Amazon Music y en Podimo. Allí podéis suscribiros, muchas gracias a los nuevos suscriptores, darle me gusta o comentar como han hecho algunas personas durante estos últimos días, ¿verdad, Pau? Por supuesto. Además han tenido 2 semanas para hacerlo. Y tenemos 5 comentarios, aunque hay que decir que alguno de nuestros oyentes ha hecho 2. Eso está muy bien. El primero es Anónimo que nos dice, vaya temporada de ciclismo. A ver ahora vuestro contenido. No os vayáis ya de vacaciones. Así que tuvo una premonición nuestro oyente anónimo. Nos fuimos una semana. No padezcas. A partir de ahora ya no vamos a faltar mucho más. De hecho, por boda seguro que no. El siguiente comentario es de Leonardo Rodríguez Garrido y dice, una opinión de los 53 kilómetros de contrarreloj del Tour. ¿Y quiénes son sus favoritos? Leonardo, hoy vamos a hacer un resumen extensísimo del Tour de Francia y lo dejo para después. Estate muy atento, que hablaremos sobre el tema. El siguiente es Par, que dice, López vuelve a casa por Navidad, como el turrón. Yo diría que lo hace un poco antes de Navidad, pero sí, vuelve a casa. Ya estuvimos hablando sobre el tema bastante. Era un fichaje esperado y también ha sido esperado la rajada que ha metido López sobre Movistar, ¿no? Lo podíamos esperar. El siguiente, Rodolfo, que nos dice otro tour sin crono por equipos. ¡Ay! Pues sí, Rodolfo, la verdad que nosotros desde aquí también lo echamos de menos, ¿eh? Es una carrera que nos encanta, un formato que es muy, muy entretenido. Además, yo creo que es una competición que por equipos está bien. La última que recuerdo yo, la que pasó en el Tour de Gran Bretaña, y fue muy entretenida, con equipos teniendo que esperar al último competidor, el Jumbo, el Ineos. La verdad que fue una gran carrera. Lástima no verla en el Tour, pero parece que pasará otro año más para poder ver a los equipos en contrarreloj. Y el último comentario también es de Leonardo Rodríguez Garrido y es bastante extenso, ¿eh? Nos dice, me gustaría que hablaran de los glucocorticoides y qué ciclistas lo usaban en el pelotón. ¿Cómo afectará su prohibición la próxima temporada y su opinión de las cetonas? Madre mía, Leonardo, aquí nos das un tema bastante extenso para hablar, ¿eh? En el programa de hoy no podremos hacerlo, pero desde aquí te prometemos que lo haremos. Leonardo, sigues dándonos ideas, ¿eh? Continuemos, Pablo. Vamos ahora con los temas que se tratarán durante el 35º programa de Caza Etapas. Vamos a hablar del recorrido del Tour de Francia 2022, como ha dicho Pau hace un momento. También hablaremos de sus aspectos positivos, tanto los negativos y quién creemos que puede ser favorito para ganar la próxima ronda gala. Y después vamos a empezar con la valoración de la temporada de los equipos del World Tour. Hoy daremos de la G2R y del Astana y finalizaremos el programa con la sección muy cargada de salseos ciclistas. Pero no se puede empezar ni acabar un programa de caza etapas sin la sección de la pregunta de la semana.
Y esta semana va a ser una pregunta un poco actual, porque siempre hago preguntas de la historia, y esta pregunta va a ir sobre esta temporada. Está relacionada con el Tour de Francia, y la pregunta va a ir sobre los puntos UCI y sobre un país en el que empezará el Tour de Francia y en el cual sus ciclistas han sido un espectáculo este año. Y es la siguiente: ¿qué corredor danés, recordemos que el Tour de Francia empieza en Copenhague, es el que más puntos UCI se ha llevado en esta temporada 2021? Estate atento, Pablo. Los nombres son los siguientes: Mikel Honoré, Kasper Asgreen, Michael Valgren o Jonas Vingegaard. Empieza a pensar, Pablo. 4 buenos galgos, como siempre. Vamos ya con el recorrido del Tour de Francia 2022. Un Tour de Francia 2022 que, como ha dicho Pau ahora mismo, va a empezar en Dinamarca, con una contrarreloj bastante llana de 13,5 kilómetros. ¿Alguna diferencia? Ya puede empezar a ver. Sobre todo entre los favoritos. Pensando en ciclistas como Roglic y Pogačar, que van bien contra el crono, y otros que no les va tan bien, ¿no? Como puede ser Enric Mas, o incluso alguno de los colombianos. Pero sobre todo yo pienso que es una etapa para corredores como Filippo Ganna, Stefan Kung o incluso Stefan Biseguer, ¿no? Aunque ya lo dejo aquí. Hacer ahora mismo una predicción sin saber los ciclistas es como lanzarse al vacío. Claro, porque Ganna, por ejemplo, el año pasado no fue al Tour, pero sí, para corredores de esas características. Sí, lo que me sorprende son la distancia de 13 kilómetros. Normalmente son 8, 9, quizá 10, pero 13 puede añadir algún segundito, ¿no? La diferencia entre los corredores principales que van bien en crono y los que no van tan bien. Además que es una crono totalmente llana. Sí, sí. La siguiente etapa, la número 2, entre Roskilde y Midborg, también en Dinamarca, son casi 200 kilómetros de distancia, y en la cual se pasará por el impresionante puente de Gran Bel, de 18 kilómetros. ¡Guau! Y viendo por un puente de 18 kilómetros, Pablo, si hace un día con un poco de viento, podemos ver un poco de magia aquí, ¿no? Podemos ver a gente perdiendo algún que otro minutito, si se lía. Además, será la primera etapa en ruta, la gente vendrá con energía, con fuerzas, y vamos a ver, ¿no? ¿Qué tal? Ya me estoy imaginando a los lobos en cabeza del pelotón con ese danés llamado Asgreen dándolo todo para partirlo en dos. Asgreen, entre otros. Porque un team de Clerc también me lo imagino aquí intentando liarla. La tercera etapa también es en Dinamarca y es bastante llana, con lo que debería llegar al sprint. Hay alguna tachuelilla, pero sí, etapa de volata. Habrá que ver qué sprinters llegan a este Tour de Francia, ¿no? Habrá que seguir a los hombres del Alpecin, a la Jena, al Buitre. Después un Fabio Jacobsen, que habrá que ver cuál es su calendario la temporada que viene, pero estaría bien verle en un Tour de Francia. Un Caleb Ewan, que esta temporada no ha sido la mejor. Quería victorias en las 3 grandes y no ha sido eso lo que ha conseguido. Victorias en el Giro de Italia y en el resto no. Veremos también a jovencitos como pueden ser Jordi Meus o los 2 jovencitos del Jumbo como David Decker o Olev Koip. Y lo dicho, habrá que ver qué equipos vienen. Es que al final aquí hablaremos de las etapas, pero hablar de los ganadores es muy complicado. Ojalá fuéramos pitonisos, pero no lo somos. Sí, porque si no también Mark Cavendish intentando batir el récord del caníbal, pero como tampoco sabemos lo que dice Pau, no sabemos quién irá y quién no. De hecho, Pablo, desde Salseos Ciclistas sabemos algo de Cavendish. De momento sigue sin equipo. Tiene una misión: intentar batir al caníbal principal de la historia, a Eddy Merckx. Seguidamente tendremos un día de descanso, ya que todo el pelotón tendrá que trasladarse desde Dinamarca a Francia. Y la etapa número 4 empezará en una ciudad muy conocida como es Dunkerque y irá hasta Calais, en una etapa en la que ya empiezan a haber algún puerto de montaña, pero que a una distancia aún muy lejana de la meta, y en la que ya empezarán a aparecer ciertos tramos de pavé, no siendo la etapa con más pavé de todas, pero aquí, como ya pasó en el Tour
pasado, en el Tour anterior, en el que pudimos ver ya a los tres mosqueteros, a Alaphilippe, a Wout van Aert y a Mathieu van der Poel liándola. Vamos a ver si los tres van y el principio de este Tour de Francia va a ser entretenido porque en esta etapa 4 empieza un poquito y en la etapa 5, Pablo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? 11 tramos de pavé para acabar en Arenberg. Muy decisiva va a ser y sobre todo muy peligrosa. Solo son 155 kilómetros, pero con esos 11 tramos, todos son de 3 estrellas, hay que decirlo. No hay ni de 4 ni de 5, pero es que ha sido un aspecto bastante criticado también, que no sea de 5 ni de 4, pero hay corredores que van a ir a por la general, que son muy livianos, pesan poco y en los tramos de pavé lo van a pasar muy, muy mal. Estos escaladores, perfil, nada idóneo para una etapa. No te digo ya ni un tramo, pero es que aquí hay 11. Podemos decir que se van a encontrar con una mini Roubaix, sin llegar a ser lo de la Roubaix, pero con 11 tramos de pavé, esto puede ser un espectáculo. Sobre todo si vemos a Mathieu van der Poel, que como dijo su padre, va a por todas en esta temporada. Y sobre todo si está en este Tour de Francia. Porque si ya sin estar en plenitud hizo lo que hizo en esta París-Roubaix, a pesar de ser tercero, en un Tour de Francia, si está en plena forma, puede ser un espectáculo. Y como bien has dicho tú anteriormente en el puente de Dinamarca, 18 kilómetros. Aquí un equipo como el de los Lobos, aunque en la última París-Roubaix no fue su mejor carrera, se mueve como pez en el agua. Va a ser interesantísimo y tendrán que estar todos muy atentos. Y como bien tú has dicho, los escaladores que no son grandes rodadores, aquí van a sufrir y mucho. Venga, vamos con la sexta etapa. Y si en la quinta etapa nos hemos encontrado una pequeña París-Roubaix, en esta sexta etapa se asemeja un poco a una mini Lieja también, ¿eh? Porque es una etapa de 220 kilómetros, con subes, con bajas, y sobre todo con un final bastante duro, ¿eh? Los últimos 6 kilómetros, con la Côte de Pulventès, 1 kilómetro al 12,3% de desnivel, 3 kilómetros de plano y pequeña bajada, y la última subida, la Côte de Relich, otra vez el francés, no es lo mío, con 3 kilómetros, el primero al 5%, tramos del 8% también, 6% y acabando en un 4,5% de desnivel. Puede ser bastante interesante. Y aquí, hombres como Pogačar o Roglic, hablando de favoritos, pueden sacar algún que otro segundito a otros ciclistas con no tanto punch, ¿eh? Y puede ser una etapa perfecta para lo que hemos dicho anteriormente. El mosquetero Julian Alaphilippe, que es un especialista en la Lieja, y como no, también podemos ver aquí delante al bicho Mathieu van der Poel si está en plenitud. La etapa más larga del Tour, con 220 kilómetros. Lo que tú dices, Pau, terreno para el espectáculo, hay de sobra. Y yo veo aquí dos nombres. Son el de Primo Roglic y Alaphilippe, ya los has dicho tú también, pero muy, muy favoritos, ya que, como has dicho antes tú también, la Lieja les va muy bien a ambos. Llegando a la séptima etapa, final en alto en los Vosgos, en la Super Planche de Svel Fields. 7 kilómetros al 8,7% con su tramo de tierra y un máximo del 24%. Vaya animalada. La última vez que se subió un fenómeno fue el ganador. Y a ver qué depara, porque antes vienen un par de puertos también. La primera gran super etapa de este Tour de Francia, ¿no? Porque hemos dicho que se van a encontrar con una mini Roubaix, una mini Lieja. Pueden ser muy interesantes, pero si allí no pasa nada, en esta etapa seguro que va a pasar. Va a haber diferencias entre los corredores principales. Se suben 3 puertos. El primero es el Col de la Grossa Pierre. Seguimos con el Col de Croix. Y por último, la Superplan de Bell de Fields, como bien dices tú, y en la cual el último ganador, como bien has repetido tú, es el fenómeno Tadej Pogačar. Buen recuerdo, ¿no? Del esloveno. Puede ser que aquí vuelva a hacer diferencias.
para su tercer Tour de Francia seguido, que sería un auténtico espectáculo. La etapa número 8, también una etapa con montaña, con 4 puertos y con un final en la Côte del Estadio Olympique de Lausanne con 5 kilómetros al 4,6%. No es un puerto muy duro, ni tampoco muy largo, pero después de estas etapas tan duras, que seguramente, aunque hemos hablado de este final anterior en ese gran puerto, si añadimos a eso el pavé, añadimos también la etapa más larga del Tour de Francia, esta etapa no creo que haya grandes diferencias, pero puede también estar entre los favoritos, ¿no? Porque añadiendo que en el penúltimo kilómetro de etapa hay tramos del 12% de desnivel, ¿eh? Aunque podría ser una etapa perfecta para alguna escapada, ¿no? Después de tantos días de tensión, quizá el pelotón deja espacio ya para que se hagan escapadas. Sí, aquí esta etapa con final en Suiza. Yo vuelvo a ver uno de los nombres que he dicho antes como posible candidato a la victoria y es Primož Roglič de nuevo. Cortita, última cota, explosiva. Si el pelotón llega al final junto, creo que sí, pero yo sigo pensando que puede ser una etapa perfecta para los equipos que no tienen ningún ciclista en la clasificación general, porque la gente ya vendrá un poco cansada, vendrá ya cansada también de la tensión, de estar atentos, de estar delante, y quizá aquí se le deja un poco de espacio a corredores secundarios, pensando también en la etapa que viene después. Sí, la novena etapa entre Suiza y Francia, 3.500 metros de desnivel en los Alpes. Media montaña con 4 puertos, 2 encadenados, teniendo el último de ellos el paso de Morgins, 15,4 kilómetros al 6,1%, con Châtels-Ports du Soleil, que son 4 kilómetros al 4,4%, siendo otro final en alto. Y aquí lo mismo, yo vuelvo a ver el nombre de Primož Roglič, otro final cortito, no tan explosivo como los de antes, pero para mí sí. Reseñando que el día siguiente hay un día de descanso, yo creo que aquí sí que los favoritos se van a mover, lo van a intentar sacar diferencias y Primož Roglič puede ser uno de esos nombres, obviamente. Hablamos del punch final que tiene el esloveno, pero yo creo que aquí su compatriota también Pogačar tiene que estar delante, ¿cómo no? Y si vienen corredores como Egan Bernal o alguno de los corredores principales, como puede ser Enric Mas, recordando esa última vuelta a España en la que intentó estar siempre cerca de Roglič, aunque no lo consiguió, esta etapa no es tan dura. Yo creo que aquí, entre los 4 o 5 mejores ciclistas, no debería haber grandes diferencias. De hecho, no debería haber más de allá de 10 segundos, ¿no? 10-15 segundos. Sí. Pasamos ya al día de descanso para continuar con la etapa número 10 en terreno francés, en terreno de los Alpes, con final en el puerto de Megève. 146 kilómetros de etapa con 4 puertos, entre ellos este final, que son 19,2 kilómetros al 4,1%. No es un puerto muy duro, pero claro, Pablo, si estamos hablando que son casi 20 kilómetros, van a ir con fuerza después del día de descanso y seguro que se va a montar, ¿no? Aquí debe ser el día perfecto para montarse. Muchos kilómetros de subida, terreno de sobras, quizá le falta un poco de dureza, pero 20 kilómetros son muchos, habiendo tramos del 7, del 6,5%. Yo creo que es una etapa en la que, como he dicho anteriormente, no creo que haya grandes diferencias entre los favoritos, porque no es un puerto muy duro, pero que seguro que se van a mover, ¿eh? Yo en esta lo que veo, que siendo tantos kilómetros, casi 20, como bien has dicho, si un equipo pone un ritmo, el que esté mal puede quedarse, ¿eh? Veo un Castroviejo dando gas sin parar y el que no responda, al haber tantos kilómetros, difícil que vuelva a enganchar. Aunque no para perder mucho tiempo, lo que tú dices, 4,1% no es una gran pendiente. Yo lo que veo también es que después de un día de descanso siempre hay gente que viene con energías renovadas, pero también hay una serie de ciclistas que siempre el día de descanso como que no les sienta bien, como que no se encuentran en su mejor momento, no se encuentran activos. Y aquí
Sí que es verdad que no es una etapa de las más duras de este Tour de Francia, pero acaba con 20 kilómetros de subida. Como tú bien has dicho, si algún equipo se pone a tope, hasta arriba puede llevarse alguna víctima al autobús, ¿no? Vamos ahora con la 11ª etapa, altísima montaña, 4 puertos encadenados. El Telegraph, 11,9 kilómetros al 7,1%, con el Galibier, 17,7 kilómetros esta cara, al 6,9%, a casi 2.700 metros de altitud. Y encadenándolo también con el Granon, un mítico que no se subía desde 1986, 11,3 kilómetros al 9,2%, puertaco, final en alto a casi 2.500 metros para sumar una etapa de 4.100 metros de desnivel, que yo veo la bandera de Colombia en esta etapa. Es mucho decir, ¿no, Pablo? Quizás la que mejor se adapta a sus condiciones, pero yo lo que veo aquí es que difícilmente no se le llevará a algún corredor de la clasificación general, ¿no? Si no es la etapa más dura de este Tour de Francia, se acerca. Y con estos 3 puertacos, si alguien quiere liarla, tiene terreno de sobras. Además, otra cosa, ¿no? Pero los equipos van a venir con sus mejores ciclistas. Esperemos que no haya habido ninguna caída en las etapas anteriores, que no haya bajas, que todos estén en plenitud. Y esta es una de las etapas para sentarse en el sofá y disfrutarla casi entera, todos los kilómetros, ¿eh? Sin descanso. Sí, porque tampoco son muchos. 149 kilómetros. Si aquí le metes 30, 40 kilómetros más, aunque sea llano, la dureza puede ser mayor. Aunque también al ser corta, si empiezan a tope desde el principio, puede haber diferencias, ¿eh? Las dos cosas pueden suceder. Un Col de Granón, Pablo, en el cual tú has dicho que en 1986 fue la última vez que se subió, y el que se llevó la victoria es un corredor español, Eduardo Chozas. Ganó aquí en este puerto, que hace tantos años que no hemos visto en televisión, y un Eduardo Chozas que tuvo 4 victorias en el Tour de Francia y esta fue una de ellas. Ojalá veamos a otro ciclista español llevarse esta grandísima etapa, ¿no? Sería una muy buena noticia. Aunque ahora mismo dar nombres, complicado, ¿eh? Venga, venga, pasa a la siguiente etapa. Que vaya de tapón. He dicho anteriormente que la etapa 11 quizá era la etapa reina, pero creo que no. La auténtica etapa reina del Tour de Francia y sin discusión será la siguiente, que acaba en un puerto que nos encanta, nos enamora, que es el mítico Alpe d'Huez. Esta etapa número 12 será un día muy especial para los franceses, el 14 de julio, y que cuenta con 4.900 metros de desnivel. Uf. Porque se pasa por la otra vertiente del Galibier, la que pasamos en la etapa anterior, que son 23 kilómetros al 5,1%, no es mucho desnivel, pero son 23 kilómetros, siguiendo con la Croix de Frais, un puerto también mítico, que son 29 kilómetros al 5,2% también de desnivel, y acabando en el coloso Alpe d'Huez, que son 14 kilómetros, pero al 8% de desnivel. Etapón colosal, la verdad. Casi que aquí los ciclistas van a estar más tiempo subiendo que de ninguna otra manera, ¿eh? Es difícil encontrar una etapa en la que haya tantos kilómetros en subida, ¿eh? De hecho, si miras el recorrido, es un sube y baja total, que si en la anterior no íbamos a levantarnos del sofá, aquí yo haré la previa, me sentaré 2 horas antes para prepararme. Etapón espectacular con esos 3 míticos del ciclismo, coronándola en su final con el clásico que has dicho, el Alpe d'Huez. Lo tiene todo esta etapa. Para hacer diferencias, para dejar a los favoritos. ¡Buah! A ver qué hacen los chavales. Además llegarán ya después de unas cuantas etapas en las cuales ya se habrá hecho algo de diferencia, pero yo la esperanza que tengo es que no haya tanta, pueda haber esa diferencia de 2, 3 minutos entre los 5 mejores, y ¿por qué no? Que haya rock and roll, ¿no? Que es lo que nos gusta, el rock and roll. Aquí terreno tienen para liarla. La siguiente etapa, la 13ª, es un sube y baja constante. Va a ser difícil de controlar, por lo que creo que el sprint no va a ser posible. Creo que es una etapa para
lo que he dicho anteriormente en alguna de las etapas, para ciclistas secundarios, para equipos que no están luchando por la general, aquí tienen la oportunidad, ya que la etapa anterior es para los favoritos, y en esta etapa tienen que moverse, ¿no? Al final, llevarse una victoria en el Tour de Francia es muy complicado. Además, en este Tour de Francia, con tantas etapas difíciles, montaña, pavé, finales en alto, tienen que aprovechar estas oportunidades. Y es una etapa que, aunque tiene un sube y baja, yo creo que pueden aprovecharla, sobre todo ciclistas que se muevan bien en esas etapas de media montaña, que sean buenos rodadores y, ¿por qué no?, intentar llevarse una victoria. Aquí tienen una gran oportunidad. Pasando después ya a la etapa número 14, que es una jornada también de media montaña con 3.500 metros en subida y que eso sí acaba en un final también espectacular en la Côte de Croix-Neuve, el Monte Jalabert, que son 4 kilómetros, un poco más de 4 kilómetros, pero en los cuales nos encontramos con tramos del 10,5 y 11%. En su llegada a Mende, otro de los clásicos de los últimos tiempos, y que si aquí hemos dicho que en estos finales explosivos el favorito era Primož Roglič, aquí también vuelve a ser uno de los nombres a tener en cuenta, ¿no? Otra más. Quizá también habrá que ver cómo llega el mosquetero Alaphilippe, un Alejandro Valverde que esperemos que esté en el Tour de Francia y que esté en buena condición, aunque obviamente no le vamos a pedir que gane aquí a los grandes bichos, aunque si puede, ¿por qué no? Y un Tadej Pogačar que es otro corredor con punch y es otro corredor que sabemos que lo único que le gusta es ganar. ¿Y por qué no intentarlo? Una etapa con 6 puertos de montaña, ni más ni menos. El último de ellos con un descenso de más de 30 kilómetros hasta subir camino a Mende. La verdad que se puede liar muchísimo en esta etapa, como bien ha dicho Pau. Y la verdad que llegando ya a este punto te das cuenta de que este Tour de Francia va a ser súper entretenido, ¿eh? Pocas etapas para sprinters. Realmente entendería que los equipos con corredores que van bien en las últimas volatas los dejaran en casa, ¿no? O que se trajeran a uno para intentar llevarse el maillot verde, pero victorias va a haber pocas oportunidades, ¿no? De momento diría que una o dos, hasta aquí. Sí, porque la 15ª etapa, con final en Carcassonne, otra vez llena de tachuelas, un sube y baja constante, es ideal para una fuga. Por supuesto. Y más pensando en que después también van a tener su tercer día de descanso en este Tour de Francia. Va a haber 3 días de descanso, teniendo en cuenta el viaje entre Dinamarca y Francia. Y aquí los ciclistas van a intentar llevarse la victoria. Obviamente, yo aquí hablaría otra vez de corredores secundarios. Cuando hablo de secundarios no hablo de ciclistas menos importantes, sino corredores que vienen en búsqueda de etapas y que también corredores que son de equipos top, como puede ser el Ineos, el Jumbo o el UAE Team, y que aquí van a tener más libertad y por qué no intentar llevarse alguna de las victorias. Ya digo que seguramente antes del Tour haremos el repaso otra vez de estas etapas y allí ya nos mojaremos y diremos nombres, porque aquí ahora mismo es un poco lanzarse por el precipicio. Seguiremos con la etapa número 16 después del día de descanso, que como ya he dicho anteriormente, los días después del descanso a algunos les viene bien, pero a otros como que les deja menos activos y aquí es una etapa también peligrosa porque se pasan los dos pasos duros y explosivos de Lers y Mur. El Port de Lers son 11,4 kilómetros al 7%, ojo, ojo, y el Mur de Peller son 9,3 kilómetros al 7,9 de desnivel. Se sube en el kilómetro 152 de etapa y acabamos en 179 kilómetros. Aquí van a tener poco más de 25 kilómetros en bajada y después en plano, pero es que estos dos puertos son muy duros, ¿eh? Y lo dicho, si algún equipo se mueve, después de ese día de descanso, puede que pille alguno con las defensas bajas y se lleve un gran botín. Un gran bajador aquí puede hacer polvo la etapa. Ojalá ese gran bajador fuera Alex Aramburu
o Johnny Zaguirre, ¿no? Por ejemplo. Sí. Siguiente etapa, número 17, en los Pirineos. Solamente son 130 kilómetros, pero en los últimos 75 hay 4 puertos, siendo los últimos Val-Lugón, 10,7 kilómetros al 6,8%, y después final en alto en Peyrorts, 8 kilómetros al 7,8%, con un máximo del 16. Para hacer diferencias, etapa explosiva, seguro que las hay. Etapa muy dura. Pero aquí yo veo algo que hay que tener en cuenta, Pablo. Y es que al día siguiente la etapa acaba en Otacán, ¿eh? Etapa dura, 130 kilómetros, es una etapa corta, pero aún así con 4 puertos. Pero yo me da a mí que aquí va a haber la calma con preludio a la batalla final, que es esa etapa número 18 en la que tenemos, en cuanto a recorrido, rock and roll del bueno, ¿eh? Mm. Vaya 2 etapas enlazadas aquí en los Pirineos, ¿eh? Para los aficionados españoles, que aquí estamos más cerca de lo que están los Alpes, jornada para intentar hacerse un viajecito, ¿eh? Porque Pablo, en esta etapa número 18, el enlazado de puertos es de chapó, porque sube el Obisc por su vertiente más dura. Nos encontraremos con el estreno de el puerto del Col de l'Espandells y el regreso a Otakam. Posiblemente un guiño aquí a Bjarne Riis, que es el único danés ganador del Tour de Francia. Y que en esta subida al Otakam fue su auténtica exhibición el año que se llevó el Tour de Francia. Nos encontraremos con más de 4.200 metros de desnivel, etapa reina de los Pirineos, y destacando estos 3 puertos. Con el Col de l'Obisc son 16,4 kilómetros al 7,1% de desnivel, el Col d'Espandells, que son 10,3 kilómetros al 8,3. Qué lástima no haber visto este col anteriormente, porque vaya tralla. Y por último, Otacán, que son 13,6 kilómetros al 7,8% de desnivel. Uf. Yo creo que aquí, Pablo, va a ser la última etapa en la que se pueda liar, ¿no? Sí, aquí se acabarán de decidir muchas posiciones porque la siguiente etapa va a ser más relajada. De hecho, Pablo, la etapa 19 podemos decir que tras el periplo pirenaico, con etapas duras, aquí viene la jornada de transición un poco, ¿no? Los favoritos estarán con los cuchillos entre los dientes, bueno, lo que puedan, porque las fuerzas ya quedarán las justitas. Y aquí será quizá una etapa para alguna escapada, ¿no? O quizá para que alguno de los sprinters, los que sigan aún vivos, puedan intentar llevarse alguna etapa, ¿no? Porque al final aquí hay poco terreno para sprinters. Y de hecho yo hago mi primera previsión de este Tour 2022 y es que puede ser que el maillot verde de la regularidad se lo lleve un ciclista que no sea un sprinter. Porque habiendo etapas tan duras, media montaña, adoquín, finales potentes, quizá podemos ver a algún ciclista tipo Alaphilippe o quizás Wout van Aert, que Wout van Aert, como ya hemos dicho siempre, es nuestra navaja multiusos y puede ganar donde quiera, pero quizá en este Tour 2022 nos llevemos una sorpresa y ese maillot verde no lo consiga un sprinter. Aquí dejo mi primera previsión para el Tour que viene. Bien, y sí, lo que tú dices, esta etapa estarán los equipos que no hayan ganado una como locos para intentar llevársela, porque las 2 siguientes van a ser una para un favorito de la general y la otra para un sprinter. Tiene toda la pinta, ¿no? Porque la etapa 20ª contrarreloj acabada en Gokamadougou de 40 kilómetros, ni más ni menos, ya una distancia considerable, que sin ser llana del todo tiene un final muy sinuoso, incluyendo una cota de 1,5 km al 7,8%. Va a ser una crono que el que tenga fuerzas va a hacer diferencias. Sobre todo ese 1,5 km casi al final puede hacer mucho daño. Sí, porque los ciclistas llegan aquí ya muy castigados y quizá, como siempre, esta última contrarreloj es
etapa para corredores de la general, ¿no? Corredores que llegan en buen momento y quizá, así solo viendo el recorrido, sería un día perfecto para que Primož Roglič pudiera hacer diferencias. Pero claro, es que aquí, después de tantas etapas, tanta dureza de los Alpes, de los Pirineos, del adoquín, de los muros, llegarán con las fuerzas justas y yo supongo que lo que he dicho anteriormente, la victoria estará ante los de delante. Veo a los dos eslovenos aquí pudiendo alzar los brazos. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y aquí ya contestando a la pregunta que nos hacía Leonardo Rodríguez Garrido en los comentarios, hay 53 kilómetros de contrarreloj este año, pero el año pasado había 58. El año pasado me refiero a la edición de este año, del 2021. La diferencia, que la crono final de este año tuvo 30 kilómetros, mientras que esta, como hemos dicho, tendrá 40, por lo que, aunque en el global del Tour vaya a haber menos en el 2022, al ser más larga, el que tenga fuerza y el que sea más croner lo hará mejor, porque los de la general, aunque sean escaladores, suelen hacerlo bien las últimas cronos, pero son bastantes kilómetros al ser 40. No sé si estás de acuerdo. Y así te contestamos, Leonardo, y lo que ha dicho también de favorito, lo dices en tu pregunta, ya te lo ha contestado Pau y yo estoy de acuerdo con él. Los eslovenos. De hecho, aquí ciclistas como los colombianos, Bernal, quizá Nairo Quintana, aunque no lo veo ahora mismo para luchar con los favoritos, quizá Enric Mas, necesitan llegar con mucha diferencia, porque aquí 40 kilómetros con ese final explosivo, con esa cota al 7,8, pero sobre todo la distancia, 40 kilómetros, final de Tour, etapa 20, después de todo el rock and roll que habrá habido, pueden haber muchas diferencias. Si alguien que no sea los eslovenos quieren llevarse la carrera, aquí deben llevar bastante diferencia, sobre todo con un corredor como Roglic. Es que al final, Pablo, lo dejo aquí también, pero es que son tan buenos, es que me pongo a pensar, me pongo en la cabeza de un Enric Mas o de un Egan Bernal, ¿y dónde les saco diferencias? Si están en su mejor momento, está complicado, ¿no? Sin embargo, en la última crono del último Tour, el ganador, lo recordarás bien, fue el mismo que venció en el Mont Ventoux, que posteriormente lo hizo en una etapa al sprint. La navaja multiusos fue el que venció por delante de Kasper Asgreen. Sí, pero eran menos kilómetros, Pablo. Sí, sí. Y además no había esta dureza, tampoco es que sea una crono súper dura, pero esta cota, después de tantas etapas, yo sigo viendo a los eslovenos por delante de Van Aert o de Kasper Asgreen, otros dos nombres que has dicho tú. Aún así, veremos en qué momento llega cada uno. También vemos corredores que cada año parece que son un poco mejor, como Van Aert, porque cada año parece que es más navaja multiusos, que se mueve mejor en cada terreno. Ya hemos dicho también alguna vez que, ¿por qué no tarde o temprano puede luchar por generales? Y lo dicho, hacer esta previsión a día de hoy es un poco una locura. Sí. Pues venga, va, pasa ya a la última etapa. Y por último, el Tour 2022, como no, se cierra una vez más en el paseo como vencedor por los Campos Elíseos. 112 kilómetros con el circuito dentro de París y veremos el final, ¿no? Porque aquí, si queda algún sprinter vivo, tiene que jugársela, ¿no? Intentar ganar. Pero ya vimos el último Tour quién ganó. Uno que estuvo ganando en montaña y en contrarreloj, como bien has dicho tú. Antes de continuar, decir que hemos estado mirando la información de la web 39x28altimetrías.com, muy completa y muy recomendable para todos. Gran trabajo, los compañeros de esta web. Pues venga, Pau, vamos a mojarnos. ¿Qué es lo que te gusta de este recorrido del Tour? Me gusta sobre todo la dureza, porque hemos hecho un repaso no muy extenso de cada una de las etapas, pero así a bote pronto lo que me viene a la cabeza es que pocas etapas para sprinters y en todas va a haber terreno para hacer daño, sino con grandes etapas de montaña, con muros finales, sino con muros finales, con cotas a unos kilómetros de meta y bajadas largas, sino con etapas en bajada y en subida, el pavé, que vamos a tener una etapa preciosa de pavé con 11 tramos. La verdad, Pablo, que me parece un tour muy completo y que además, si hablamos de la contrarreloj,
hay menos kilómetros que en 2021, como bien has dicho tú, pero esta última crono yo la veo con terreno para ser decisiva si hay gente que está cerca de la clasificación general. Estoy pensando ahora en que entre Roglic y Pogačar haya 30 segundos, 40 segundos, 20 segundos. Aquí en esta crono va a haber mucho que decir. Hmm. Y como bien he dicho, el terreno está aquí. Los ciclistas serán los que marcarán qué tal saldrá todo. Estamos en la época dorada del ciclismo. Grandes corredores como la Navaja Multiusos, el Bicho, el Mosquetero, los eslovenos, los colombianos. Hay mucho ciclista de calidad. Terreno tienen. Esperemos que lleguen todos en su plenitud, no haya lesiones. Y la verdad que yo espero mucho de este Tour. Solo añadir de lo que has dicho, el retorno de muchos colosos como el Alpe d'Huez, Otakam, el Granón desde 1986. Sí, va a ser un buen Tour. Y ahora vamos con los aspectos negativos. Empezaré yo, si te parece, que son básicamente dos. Que no haya la contrarreloj por equipos. Ya sé que tú lo ibas a decir igualmente. Nos encanta este formato y ya lo hemos dicho también al inicio, al comentario de Rodolfo. Y el otro es que las etapas de montaña, aunque sean muy duros los puertos, tienen pocos kilómetros. De hecho, he estado contando y sin contar las contrarrelojes, hay 5 etapas en el Tour de Francia 2022 que tendrán menos de 150 kilómetros, que eso es una distancia de sub-23. Claro, es que nosotros estamos acostumbrados a los tours de los 90, de los años 2000, con 200 kilómetros de distancia. Y la verdad es que sí, son etapas cortas, quizá algún kilómetro más no hubiera ido mal, pero aún así los ciclistas tendrán más tiempo para descansar, etapas más cortas. Quizá tendrán menos excusa para darlo todo, ¿no? Eso sí. Yo me gustaría añadir a lo que tú dices, a Ah, mí otro de los formatos que me gusta mucho es el de las cronoescaladas. Y aquí ah, mm, me falta también. Con los ciclistas que hay en el circuito mundial, con grandes rodadores, gente que va bien en todos los terrenos, mm. buenos escaladores. Quizá me hubiera gustado que alguna de las etapas de montaña en Pirineos o en Alpes hubiera sido una cronoescalada. Es otro de los formatos que me encanta. A ti Mm, también sé que también. mm. Quizá, además de la contrarreloj por equipos, una cronoescalada típica, con una subida, por ejemplo, a Alpe d'Huez, hubiera sido algo muy bonito de ver, ¿no? Y tanto. Espectacular sería. Venga, dinos ahora, ¿a quién crees que favorece este recorrido del Tour de Francia? Al final es un recorrido que favorece a los más fuertes, porque es un recorrido hecho para gente que se mueve bien en todo tipo de terrenos, pero sobre todo veo aquí grandes puertos, alta montaña y, como no, favorece a los dos mejores corredores del pelotón del World Tour, como son Primo Roglic y sobre todo Tadej Pogačar. De hecho, salvo lesión, me sorprendería que ninguno de los dos se llevara este Tour. Yo creo que hemos dicho su nombre bastantes veces, en la crono, como en muchas etapas que acaban en finales explosivos, y me parece que el Tour quiere ponérselo difícil a Pogačar, sabe que es muy bueno, pero a la gente nos gusta verlo sufrir, queremos ver si alguien puede asaltar su trono, y parece un recorrido hecho para Primo Roglic. Si a eso añadimos que me costaría no ver a Jonas Vingegaard con Roglic, Mm. Van Aert y todo el equipo que tiene el Jumbo, pueden intentar liársela al joven esloveno, fenómeno que todos conocemos. También es verdad que el UAE Team ha mejorado sus filas, vendrá con refuerzos. Mm. Supongo que no veremos aquí a Joao Almeida, pero sí a otros buenísimos ciclistas. Así que lo dicho, añadiría a todo lo que has dicho tú que aquí veo un tour para equipos potentes, Mm. porque hay muchas etapas con trampa en las que se puede liar. Estoy pensando, por ejemplo, en la etapa de Pavé, un pinchazo en un mal momento y si no tienes compañeros cerca, te puedes dejar una minutada, ¿no? Estoy pensando ahora en un Pogačar pinchando en el tercer tramo de Pavé, por ejemplo, Mm. y si no tiene compañeros cerca, a ver cómo soluciona la papeleta. Sobre todo habiendo
corredores del nivel que habrá, grandes rodadores y en los equipos que vendrán los mejores. Dejamos aquí el recorrido del Tour de Francia 2022 para empezar la valoración de los equipos del World Tour durante esta temporada 2021. Y vamos a empezar en orden alfabético por el AG2R, que ha obtenido 14 victorias, 4 de ellas en carreras World Tour. La verdad, yo lo dije en el primer programa, que iba a ser el equipo revelación, sobre todo para las clásicas, pero ha defraudado bastante, excepto en el Tour de Flandes, con una posición que luego dirá Pau. En las grandes vueltas, sin embargo, han tenido una victoria en cada una de ellas, a manos de Vendram en el Giro, Ben O'Connor y Champussan. Y ahí sí que se les ha visto. Además, ganaron la montaña en el Giro con Bouchard, que fue muy guerrero, y a final de temporada mejoraron. Pero ha sido una temporada que fuera de las grandes vueltas, regular el AG2R. ¿Qué más podrías añadir, Pau? Pues a todo esto añadiría que tú hiciste tu apuesta, dijiste que iba a ser el equipo revelación o el equipo sorpresa de la temporada. Yo dije que todo lo contrario, que no les iba a salir muy bien la cosa y acabaría diciendo que nos hemos quedado ahí un poco que ni una cosa ni la otra, ¿no? Han tenido sus buenos resultados. Si destacamos a ciclistas, hay que hablar de Ben O'Connor, ¿no? Que ha sido un poco el líder del equipo, aunque quizá a destacar sobre todo el Tour de Francia, en el que quedó cuarto de la clasificación general, siendo una de las sorpresas de la carrera. Con esa exhibición en la llegada a Tignes, en la etapa número 9, donde la ganó, y además hizo una gran etapa, pero quizá, a pesar de ser el mejor corredor por puntos UCI, de hecho lo es, con 1.227 puntos, en el Tour estuvo muy bien, de ahí viene la mayoría de puntos, pero quizá en el resto de temporada ha faltado un poco, ¿no? De hecho, su mejor posición en la clasificación ha sido en el Tour de Francia. En el Tour de los Alpes Marinos quedó quinto, en el Tour de Romandía sexto, y ya después se ha movido por debajo del top 10. Hablando de otros ciclistas, también me gustaría destacar a Benoît Cosnefroy, que ha hecho un gran final de temporada, el francés de 26 años, sobre todo destacando esa victoria que tuvo en la clásica de Bretaña, por delante de Julian Alaphilippe, ganándole en el SNS Sprint tan espectacular. La verdad que quizá a principio de temporada yo esperaba que tuviera mejores resultados, pero en este final de año como que se ha resarcido un poco, ¿no? También fue tercero en el Campeonato de Europa por detrás de Colbrelli y de Remco Evenepoel. Y es otro nombre que hay que destacar, como no. Y finalmente, ya hablando de nombres, me gustaría hablar también del gran fichaje del año del equipo francés, como es el veterano Greg Van Avermaet, el belga de 36 años, un gran cazatapas histórico, y el cual casi su mejor resultado, como bien has dicho tú, que te me has dejado ahí una perlita para que lo dijera, fue en el Tour de Flandes, ¿no? Por detrás de dos grandes monstruos, como fue Casper Asgreen y Matthew Van Der Poel, recordando ese Casper Asgreen ganando al bicho en el sprint final. Y al final, cuando hablamos de un corredor de tanta calidad, Greg Van Avermaet, ganador de monumentos, campeón del mundo, que su mejor resultado es en una tercera posición, por mucho que sea en Flandes, me queda justo, ¿no? A pesar de que tenga 36 años. También tienen 36 años o más Vincenzo Nibali y Alejandro Valverde. Y contando además que ha sido el gran fichaje del equipo, seguramente esperaba más de él. No te falta razón, pero para mí la decepción de la G2R ha sido Bob Jungels, todo un ganador de la Lieja Bastogne Lieja, que fuera de los Lobos, ya lo hemos dicho alguna vez, también fichaje este año, fuera de la manada, se caza muy solo. Su mejor resultado, 19º en la Vuelta a Suiza. A todas luces, insuficiente. Un ejemplo más, ¿no, Pablo? Esos ciclistas que salen de la manada de lobos y hace mucho frío. Fuera de la manada, el frío es potentísimo. Veremos qué tal se le da la temporada 2022, ¿no? El equipo seguramente esperará mejores resultados de él. Venga, Pau, vamos a mojarnos. ¿Qué nota le pones a la G2R? Del 0 al 10. Teniendo en cuenta la apuesta por corredores cazatapas, 14 victorias, 4 en el World Tour, su mejor clasificación, una cuarta posición en todo un Tour de Francia, también hay que decirlo.
Mi nota habría sido a principio de temporada entre el 4 y el 5. Lo voy a dejar en un 6,5. Casi. Yo también le iba a poner lo mismo hasta mayo y ahora me voy a quedar en un 6 por la imagen dada en las grandes vueltas. Siguiente equipo, el Astana. 13 victorias esta temporada, muchas de ellas en campeonatos nacionales, siendo únicamente 3 de ellas en competiciones World Tour. Imagino que tú lo habrás visto igual, pero menos guerreros que en otras temporadas. En las clásicas han estado liderados por Alex Aramburu, pero sin victorias, al fin y al cabo. En grandes vueltas, liderados por Blasov en el Giro, por Lutsenko en el Tour, y en la vuelta, la verdad que muy justos. Yo los he visto bastante ligados a todos en las grandes vueltas, a los líderes, en vez de estar tan ofensivos como siempre, aunque a final de temporada también han mejorado. Primero hablaremos un poco del equipo, como bien has dicho tú también. Hay que fijarse en que hablamos de un equipo que normalmente, salvo la época de Nibali, la época en la que estaba Contador, hay que recordar que estuvo Contador incluso con Lance Armstrong, recordemos bien esos años. Vinokurov también. En los últimos años el Astana había sido un equipo de cazatapas, un equipo, como bien has dicho tú, luchador. Y aquí un poco han intentado cambiar esa dinámica y transformarse en un equipo de generales, intentar alguna etapita. Yo diría, han entrado en el top 10, pero quizá como nuestro programa se llama Cazatapas, aquí lo que nos mueve es intentar ganar etapas y intentar ganar puntos UCI. Porque hay que destacar que con la clase de corredores que tienen, solo hay 2 que estén por encima de los 1.000 puntos, como son Blasov y Lutsenko, y por haber hecho buenas generales. Porque ya si entramos un poco en nombres, a pesar de que Blasov y Lutsenko sean los ciclistas mejor colocados en el ranking UCI, hay que destacar que un Alexander Blasov, que tanto tú como yo le damos como año en el que tenía que demostrar si iba a ser un ciclista top o si iba a quedar un poco entre medias. Y la verdad que a mí sí que es verdad que quedó cuarto en el Giro de Italia, siendo el segundo mejor joven por detrás de Egan Bernal, tercero en el Tour de los Alpes, por detrás de Simon Yates y de Pello Bilbao, segundo en la París-Niza, por detrás de Schachmann, pero también hay que recordar la París-Niza cómo fue, con la desgracia que tuvo Primo Roglic, y a pesar de haber entrado en 2 podiums de vueltas de una semana, de la cuarta posición del Giro de Italia, su abandono en la Vuelta a España, no sé, no me deja muy buenas vibraciones. Esperaba más, esperaba que fuera un año de explosión. Sí que es verdad que ha ganado una etapa, fue campeón de Rusia en contrarreloj, pero aún así se me queda corto. Veremos en el Bora qué sacan de él. Es un equipo que no tiene un líder claro y por qué no que sea el ruso. Aquí en el Astana ha dejado muchas dudas. Quizá con el equipo alemán cambia un poco la dinámica y mejora un poco los resultados. Y ya entrando en el otro nombre principal, que para mí es Alexei Lutsenko, que en el programa anterior ya hablamos sobre él, que fue séptimo en el Tour de Francia. Pero claro, estamos hablando de un corredor que ha tenido muchas victorias en temporadas anteriores. Y este año, 2 victorias, la cuarta en el Dauphiné, donde quedó segundo en la general, y esta última clásica de la Copa Agostoni. Si ya con Blasov tenía dudas, con Lutsenko creo que más. Quizá que Miguel Ángel López vuelva al equipo kazajo va a ser una gran noticia para el equipo, obviamente, y para Lutsenko también, porque va a poder volver a ser el ciclista que era. Un cazatapas, que es lo que nos gusta a nosotros. No puedo estar más de acuerdo contigo. Para mí, ambos han sido los más destacados junto con Aramburu, pero también han sido decepciones. Lo mismo, lo mismo que has dicho tú. Junto con Jakob Fuglsang, no ha sido su mejor año, excepto en el Tour de Suiza, que quedó tercero. Cierra una etapa en el Astana al marcharse a Israel, pero tampoco ha sido su temporada. Para nada. Hablando de que es un ciclista con mucha veteranía y que además ha estado en muchas carreras. Y la verdad que delante no lo hemos visto mucho.
esta temporada. Veremos su periplo por Israel, qué tal le va. Israel parece que ha sido buena zona para veteranos. Recordemos los resultados de Michael Woods o de Daniel Martin. Y en cuanto a sorpresas, Pablo, me gustaría destacar al italiano de 24 años, joven, Matteo Sobrero, que a pesar de, sí que es verdad que no ha sido un año excepcional, pero hemos descubierto aquí un ciclista que se mueve muy bien en contrarreloj. Cabe recordar que fue campeón de Italia en contrarreloj y ya sabemos los corredores que hay. Ganó a Eduardo Affini y sobre todo a Filippo Ganna y hizo una auténtica exhibición. Y después ha sido también campeón de Europa en contrarreloj mixta y la verdad que ha estado en todas las contrarrelojes en las que ha disputado, ha estado top 10 o cerca. Es joven, tiene cualidades de gran rodador y para mí ha sido una de las sorpresas de la temporada. Lástima para la Astana, pero ahora lo disfrutarán en el Bike Exchange. Gran fichaje del Bike Exchange. La nota que le pongo yo a la Astana no es buena. Para mí ha sido una decepción de equipo esta temporada. Y le voy a dar un 4. No me llega a mí al aprobado. Porque, como había dicho al principio, muchísimas de las victorias que tiene son campeonatos nacionales. En las grandes vueltas tampoco se les ha visto mucho. Nivel de World Tour no ha sido su año. En definitiva, un 4 para la Astana. De hecho, Pablo, hay que decir que de las 13 victorias que tiene el equipo, 7 son campeonatos nacionales. Contando que, por mucho que no haya que hablar de diferentes países, pero claro, uno de los victorias es en Eritrea con Kudus, otra en Canadá con Houle y otra en Kazajistán con Fedorov. Son victorias de campeonatos nacionales, pero claro, el nivel de estos países es bajo comparando con otros, como puede ser Bélgica, Francia, España o Alemania. Si de las 13 victorias, 7 son en campeonatos nacionales, se me queda justo. Y ya entrando en nota, tú has puesto un 4 y yo, con la clase de ciclistas que había aquí, me queda corto también con la victoria, única victoria de Aramburu. Sí que es verdad que ha dado muchas veces en el palo. Tú has puesto un 4 y yo voy a poner un 3,5. Muy bien. Dejamos las valoraciones de los equipos. Continuaremos en otros programas. Nos quedan muchos. También los españoles Pro Team. Los tendremos a todos, no os preocupéis. Vamos ahora con la sección de salseos ciclistas, que viene muy completa en cuanto a fichajes, ya que, Pau, ¿recuerdas la última etapa del Tour del Avenir? Un corredor alemán que parecía que estaba ayudando a Tobias, el noruego, para recortarle distancia a Carlos Rodríguez, que lo hablamos en nuestro especial con José Castaño. Lo recuerdo perfectamente. No me digas, ¿ha fichado por el 1X? No, ha fichado por el Education First. Bueno, ha venido a buen equipo. Esperemos que en el Education First, uno de mis equipos predilectos, no le dé por ayudar a otros ciclistas de otros equipos. George Steinhauser, 19 años, el alemán. Después, Astana. Agárrate. Miguel Ángel López, de Movistar, Sebastián Henao y Leo Basso, ambos de Lineos, Valerio Conti, del UAE, Antonio Nibali, del Trek, Ryabushenko, del UAE y Michele Gaccioli, el campeón de Europa en ruta junior y cuarto este año en el Mundial en ruta sub-23. El Astana, que parecía que iba a perder corredores después de la ausencia del patrocinador secundario de Primer Tech, y que en estas 2 semanas que no hemos hecho programa se ha movido mucho, ¿no? De hecho, un poco de todo, ¿no? A la vuelta de Miguel Ángel López, el líder del equipo. Después los fichajes de Sebastián Henao y de Basso, corredores de Lineos, que pueden ser buenos gregarios. Conti, que la verdad que en el UAE no ha estado mal. El hermano de Nibali, cómo no, compitiendo los dos hermanos juntos, donde va uno va al otro, como podíamos esperar. Y por último, me gustaría destacar a Gaccioli, el italiano, jovencísimo,
que bien has dicho tú, gran resultado en el Europeo Junior y mejor, diría yo, incluso el resultado en el Mundial Sub-23 con el nivel que había. Y han hecho un poco de todo, ¿no? Fichado corredores contrastados, buenos gregarios y jóvenes promesas, formando un roster que no está nada mal, quizá incluso mejor que el de la temporada anterior, aunque pierden a corredores como Aramburu. Ya hemos comentado el fichaje de Mateo Sobrero por el Bike Exchange. En clave española, el Caja Rural ha contratado a Fernando Barceló del Cofidis y a Edu Prades del Delco. El Burgos BH a nuestro paisano Óscar Pellegrí, de 27 años, que fue campeón de España en ruta sub-23. El Ken Pharma a Héctor Carretero del Movistar y el mismo equipo telefónico ha fichado a Iván Sosa de Ineos, a Vinicius Rangel, de 20 años, el brasileño, a Will Barta del Education First y finalmente dejo el último para un amigo de Caza Etapas como es David Martín, que asciende al Eolo Cometa Pro Team. Este último nombre, David Martín, y muy contentos por él, ¿no? Ha sido una de las entrevistas más divertidas de las que hemos hecho y se une ya a la terna de ciclistas españoles que está en el Eolo Cometa. Es un ciclista con un gran punch y que ojalá tenga la oportunidad de luchar por alguna etapa como profesional, ¿no? Estará además en una estructura que lo conoce bien. Él viene de la Fundación Contador y así es más fácil pasar a profesionales, ¿no? Porque al final el equipo es el mismo, los compañeros serán compañeros que habrá tenido anteriormente, muchos de ellos, y la verdad que le deseamos lo mejor, ¿no? Tiene muy, muy buena pinta. Y ya hablando en clave de fichajes, ya hemos hablado de Sobrero, creo que es un gran fichaje, es un corredor joven, con gran condición, gran rodador para el Bike Exchange. Y ya hablando en clave española, destacar los fichajes del Caja Rural, que ficha a un corredor joven, 25 años es joven, Fernando Barceló, que quizá su año en el Cofidis no ha sido el mejor, a pesar de haber quedado cuarto, por ejemplo, en el Tour de Valonia. Y después, además de fichar a Barceló, que es joven, fichan a Edu Prades, del cual ya hablamos en los programas anteriores, el corredor del Delco, que ha estado a punto de ganar este año. Es un corredor con un gran punch final. Y aquí lo que fichan, Pablo, es veteranía. Sobre todo eso. Un hombre que ha estado en el World Tour, corredor con victorias, y que a pesar de sus 34 años, yo creo que aún tiene muchos buenos momentos por dar, ¿no? Seguimos con nuestro vecino casi, Óscar Pellegrí, el corredor de 27 años, de un pueblo muy cercano a nosotros, y que su fichaje por el Burgos BH es una alegría, ¿no? Es un corredor que ha estado siempre como en un segundo plano, segundas, terceras categorías, y este año no ha tenido mala temporada. Y aquí que va a coincidir con otro corredor de la provincia de Castellón, con Óscar Cabedo, y que van a hacer un gran tándem los dos corredores. Después hay que destacar el fichaje de Carretero por el Ken Pharma. Parece que sea un paso atrás, pasas del World Tour a la segunda división, pero aquí viene a ser el líder. Y ya ha dicho que él espera que sea un paso atrás para ir adelante. Además es un equipo en el cual le conocen. Él va con las mejores de las intenciones y yo creo que va a ser una buena unión, ¿eh? Creo que Carretero es un corredor con mucha calidad y que yo pienso que puede llevar más de una victoria de etapa, ¿eh? Lo dejo aquí. Y ya en clave de Movistar, ¿cómo no hay que hablar del Movistar? Empezaré por el gran fichaje, porque al final el gran nombre de los que has dicho es Iván Ramiro Sosa, el corredor colombiano de 23 años aún. Pablo, es que hay que destacar que es muy joven, a pesar de que lleve muchos años destacando en el Ineos, sobre todo en la Vuelta a Burgos, que parece que siempre que iba ganaba o estaba arriba, llevándose muchas etapas, llevándose varias etapas, y que este año, a pesar de no haber corrido mucho, porque realmente estuvo en el Tour de la Provence, en el UAE Tour, en la Semana Ciclista Coppi Bartali, Tour de los Alpes, en la Vuelta al Algarve y en alguna clásica. Pero para un ciclista de esta calidad me parece muy poco, ¿eh?
Y quizás sus mejores resultados han sido a principio de temporada, sobre todo en el Tour de la Provence, donde se llevó la clasificación final, además de ser el mejor joven, y donde hizo una auténtica exhibición en la etapa número 3, donde se llevó etapa en el Mont Ventoux por delante de corredores de esta calidad, como son Bernal o Julian Alaphilippe. Es un gran ciclista, es un gran escalador, muy joven, y que yo espero y deseo que la unión entre Movistar y Colombia aquí vuelva a dar grandes resultados. Espero que sí. Además es un ciclista que viene con ganas de darlo todo, con ganas de demostrar que puede ser líder. ¿Y por qué no verle en un Giro de Italia siendo el líder o compartiendo el liderato con otro de los jóvenes y metiéndose en un podium? ¿Por qué no? Yo creo que por condición de ciclista, gran escalador, todo puede ser, ¿no? Después, si hablamos del joven brasileño Vinicius Rangel, que quedó noveno en los campeonatos del mundo sub-23, que con el nivel que había me parece una gran posición, ¿eh? De hecho, ya nos hubiera gustado que alguno de los españoles que compitieron hubiera estado en esta gran posición. Además, llegó con el grupo principal, es muy joven, tiene solo 20 años y habrá que seguirle, ¿no? Espero que de grandes alegrías al Movistar. Quizás sí que es verdad que en la temporada que viene, con verle en alguna carrera de una semana siendo gregario de alguno de los corredores principales de Movistar ya sería un gran éxito, ¿no? Y por último, el fichaje que viene del Education First, el americano Will Barta, que la temporada 2020 estuvo muy bien, siendo el 22 de la general de la Vuelta a España y siendo sexto mejor joven, y que aquí en esta temporada 2021 quizá no ha sido la mejor, no ha estado en muchas carreras y la verdad que no ha estado delante, salvo en la contrarreloj de los campeonatos nacionales de Estados Unidos, donde fue quinto, y que aún así es un corredor con una gran condición, es un gran rodador y que yo creo que como ciclista tiene muy buena pinta. Esperemos que Movistar, haciendo esa unión de americanos con Jorgensen, pueda sacar un gran papel, ¿no? De estos corredores jóvenes, de los dos, porque los dos tienen una gran condición. Bueno, Pau, ¿vas buscando la música mientras hablo del próximo programa? Por supuesto. Un próximo programa que vendrá marcado por la valoración de los equipos del World Tour y con alguna sorpresita que ya os contaremos. Y ahora no podemos despedir Caza Etapas sin saber la respuesta de la pregunta de la semana. Por supuesto, Pablo, no podemos irnos sin recordar la pregunta de la semana, que era la siguiente. ¿Qué corredor danés, gran año el de Dinamarca, en esta temporada 2021, es el que más puntos UCI tiene? Y los nombres eran los siguientes, grandes ciclistas: Mikel Honoré, uno de los lobos; Kasper Asgreen, otro lobo, como no; Michael Valgren y Jonas Vingegaard. Pablo. Hombre, a Valgren lo descarto. Honoré sí que ha tenido buena temporada, pero no al nivel de estos dos. Diré a Asgreen. No, Pablo, no. No, Kasper Asgreen es el segundo, cómo no. Pero el primero es Jonas Vingegaard. Y tú dirás, ¿cómo puede ser que Vingegaard tenga la primera posición por delante de todo un Kasper Asgreen? Y es porque los puntos UCI dependen mucho de las grandes vueltas, porque hay que contar que solo en el Tour de Francia el ganador ya se lleva 1000 puntos UCI. El segundo se lleva 800 puntos UCI. Claro, es que aquí Vingegaard se lleva muchos puntos UCI. Si añadimos a eso su buena posición en la Itzulia, que ganó la semana de Coppi Bartali, muchos puntos. En programas sucesivos haremos un repaso porque es algo curioso. Quiero hacer un extenso resumen de los puntos UCI, de cómo se sacan y de qué manera, pero será en el siguiente programa, Pablo. Perfecto, Pau. Gran pregunta, como siempre. Pues venga, Pau, ponme la música, que nos vamos, amigo. Ahí la tienes. Esto ha sido todo por hoy.
otro programa más de Caza Etapas, 35º. Y esto, como siempre, no para. Ya sabéis, nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, @cazaetapas_. Nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music y en Podimo. Allí podéis suscribiros, darle me gusta y comentar lo que os dé la gana. Adiós, adiós. Hasta luego, gente. Bye, bye.